a partir de agosto y poder ampliar las opciones de días y horas de las formaciones. Así que estamos muy contentos con esta sinergia. Cuando en un minuto ya empezamos, le decimos a Manu que cuente un poco. Hola, Lile de Mar del Plata. Sí, ¿qué haces? Qué lindo. Gente de toda la provincia de Buenos Aires. Este es un tema convocante, es un tema que hace al rol. Alejandra de Bragado, ¿cómo andás? Priscila, hermosa, de Hurlingham. Decía que este tema del defensor del pueblo se inscribe en nada más y nada menos que el rol del concejal o el rol de los equipos locales políticos, y nosotros lo solemos ver como mecanismos de control, mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Participación en la información, participación de algún modo en la gestión, participación en el control. Así que bueno, una pieza importantísima que vamos a ver hoy. En un minuto le vamos a pedir a Manu Fariña, que haga la presentación institucional de Prax, mientras se siguen acercando los participantes. Luego yo voy a presentar a nuestro profesor de hoy, al querido Sebastián Minagre, y 19:10 vamos a dar comienzo a la charla, que va a durar aproximadamente 40 minutos y después hacemos preguntas y respuestas. Hola Jacinto, Hola, Ricardo ¿cómo Lastra. andas, Carlos? Bien, querido. Hay gente también del Centro de Ingenieros, bienvenidos. Los que quieran vayan mandando saludos por chat, así nos vamos conociendo, identificando. Tenemos algún audio de fondo ahí que vamos a ir cortando. Y ahora sí, le vamos a pedir a Manu Fariña que haga la presentación institucional y luego yo presento a nuestro profe de hoy. Gustavo de Mercedes, Laki de Avellaneda, ¿cómo andan? Mira, chicos de Avellaneda. Buenas tardes a todos. Bueno, Manu, estamos contigo entonces. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bueno, un gusto que estén todos acá. Veo varias caras que ya estuvimos viendo en otras capacitaciones y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que no sé si estamos haciendo las cosas bien, pero que por lo menos a algunos les gustó, entonces eso nos deja muy contentos. Bueno, que no saben, Proyecto Prax es una capacitación que tiene como objetivo capacitar, ¿sí? Para formar mejores dirigentes en la provincia de Buenos Aires, con capacitaciones, con una construcción de redes, para impulsar el cambio y las ideas de la libertad, más que nada. No es solamente, como nosotros decimos siempre, no es solamente una cuestión de escuchar digamos, a un profesor, en este caso, sino también utilizar los contactos que estamos generando entre nosotros para, para poder llegar a ser dirigentes para las elecciones del año que viene y las del 27. La modalidad nosotros intentamos implementar es que sea una cursada híbrida. Van a ver que la mayoría de las charlas van a ser virtuales, van a estar grabadas también después para posteriormente cargarlas en YouTube, pero también van a haber capacitaciones presenciales. La idea es que si ustedes quieren para sus municipios, ustedes como referentes quieren para sus municipios que se hagan charlas Prax, pueden comunicarse tanto con Fernando como conmigo y cualquier miembro del equipo de organización que después les voy a estar comentando, como Lala Damoli, Felicitas de Carvarela, por ejemplo, entre otros. Y nos piden y nosotros elaboramos una propuesta para el municipio de ustedes. Quizás hay algunos municipios que no sé, necesitan un refuerzo más en lo que es presupuesto, como vimos el miércoles pasado. Bueno, no hay ningún problema, elaboraremos algo sobre presupuesto para hacer más hincapié en eso. Estamos para servirles a ustedes, estamos para ayudarlos. Nos venimos dando cuenta que el cambio en la política no se necesita solo generacional,
sino que también se necesita un cambio de mentalidad, de que ya el político no sea más por llegar a ser amigo de, sino que tenga las cualidades y las herramientas para hacerlo. Y bueno, Tal es cual. un poco que también vamos a ver en la charla de hoy. Fer, todo tuyo, la presentación. Bueno, agradecer a Manu Fariña, que es de los directores de Prax, esta introducción. Como bien dijo él, tenemos una agenda. Ya estamos preagendando Junín, el 7 de septiembre estamos en Campana, el 3 de agosto probablemente en la tercera sección, hay doble jornada después en Trenquelauquen y Chacabuco. Bueno, por eso decimos, estén alertas si quieren realizar actividades presenciales en los municipios. Después, el que no tenga el programa completo de Prax lo pide por chat y Manu se los va a enviar. Bueno, como decíamos, claro, hoy vamos a ver una presentación a cargo del doctor Sebastián Vinagre, un amigo de muchos años de militancia y dirigencia, un gran político, que tuvo la responsabilidad de ser defensor del pueblo en su ciudad, Avellaneda. También él, como muchos de nosotros, fue concejal en el municipio, así que conoce desde adentro el proceso de gestión, de presentación y tratamiento de una ordenanza de estas características, eminentemente una herramienta de control y participación ciudadana, y sobre todo nos va a poder contar, bueno, cómo fue su experiencia de gestión, ¿no? Que es un poco lo que a todos nosotros nos interesa hoy. En cuanto al tema estrictamente político, también le vamos a hacer preguntas a Sebastián sobre el final de la charla para que nos cuente un poco cuál es su visión sobre la oportunidad, la conveniencia de una presentación en otros municipios donde no haya defensor del pueblo municipal de esta ordenanza, qué cuestiones políticas se generan, cómo interactuar con la comunidad y con las fuerzas políticas. Así que, bueno, sin más, y para cumplir los horarios, le damos la bienvenida a los participantes, agradecemos a Manu la presentación institucional y le damos la palabra a nuestro querido amigo y orador de hoy, el doctor Sebastián Vinagre. Bueno, nada, muchísimas gracias. La verdad que, como te decía en la previa, un orgullo y un honor poder participar, que me convoquen y a una actividad de la importancia que tiene este proyecto de PRAC y con tanta gente que tenga interés y que siga y que he participado en todas las charlas de este año y la verdad que, nada, esto genera, como vos decías, una sinergia entre todos los que pretendemos participar de algún cambio en nuestro país, ¿no? Lo que tiene que ver con el futuro de todos. Así que gracias a Manu, gracias a vos, Fernando, por dejarme participar en este punto. Y lo que me toca hablar a mí, que uno es una institución muy nueva dentro del derecho administrativo, tiene nada más que 400 años y con un origen. Yo cuando me convocaste acá me puse a repasar y a leer un poco lo que hacía muchos años lo tomaba como una obligación de entender la figura de la defensoría, del defensor del pueblo, sus orígenes, su creación, la naturaleza propia de esta actividad para llevarla a cabo de la mejor manera posible. Me puse a hacer, me empecé a enroscar en los términos tanto teóricos. Y me parece que acá era más llevarlo a la práctica y que de esta charla nos llevemos, o la mayoría, saber de dónde vino, qué es el defensor del pueblo, para qué sirve, cuáles son sus objetivos, su función y para qué prácticamente le sirve al Estado Nacional, a las provincias y a los municipios tener un defensor del pueblo. ¿Cuál es la función central de su existencia? Eh, para eso voy a hacer un breve repaso de dónde viene, porque la gente habla del Ombudsman o defensor del pueblo, que tiene un origen escandinavo, de la península escandinava, que tiene algunas similitudes, que es la figura del Ombudsman, que se lo conoce normalmente, y el defensor del pueblo, cómo llegó a Latinoamérica. La verdad que hay un trazo enorme de esa figura, y nosotros, los latinos, estamos mucho más vinculados a una figura romana, como nuestro origen del derecho romano, que del defensor del pueblo, que era el tribuno de la plebe, era el que representaba ante los senadores romanos a la plebe
romana. Y hay antiquísimas jurisprudencias y doctrinas respecto a eso. Pero lo importante es cómo llega a Argentina y cómo en Latinoamérica, cómo se funde. Esto arranca con un Instituto Latinoamericano de Lobosman, que venían promocionando esta figura del defensor del pueblo por el mundo, y llega a Latinoamérica. Ahí se genera una corriente de pensamiento sobre los derechos que defendía, si eran derechos sociales, si eran derechos humanos. Y acá viene otra diferencia enorme de lo que son los derechos humanos en Europa, en algún punto sacando los conflictos bélicos que tuvo el siglo pasado con los derechos humanos que tenemos nosotros. Una cosa en Latinoamérica con las represiones, y otro concepto totalmente diferente de cuál era el parámetro que se vivía en ese momento en la creación del defensor del pueblo. Ahí, en ese marco de diferencias, se organiza con este Instituto Latinoamericano unas jornadas que se hacen en Latinoamérica, y en ese momento Menem lo trae en el año 85, en 1985, lo quiere hacer en Argentina. Y entonces el Jorge Mayorano, que era el ministro de Justicia de Carlos Menem, le dice, vamos a hacer ser sede de una jornada del derecho del defensor del pueblo del Instituto Latinoamericano, y no hay defensor del pueblo. Aprovechando la modificación constitucional, se incorpora en la figura del defensor del pueblo el artículo 85 de 86 de nuestra Constitución. Lo mismo lo receta la provincia de Buenos Aires en el mismo año y se incorpora. Jorge Mayorano fue el primer defensor del pueblo, que después fue reemplazado por un cordobés, no me va a salir el nombre, ahora me va a salir y se los digo. Y esos fueron los únicos defensores del pueblo que tuvo nuestro país, a quien lo habían reelegido, así que desde 2009 no hay defensor del pueblo en Argentina, lo cual es una deuda que tiene el Congreso con con las obligaciones constitucionales, bueno, de su designación. Y eso es referiendo para qué sirve el defensor del pueblo, si vivimos sin defensor del pueblo desde esa época. Pasa que el defensor del pueblo, en ese contexto, lo que tiene es ser un puente, un camino directo entre el vecino y el Estado. Es la figura de la voz del que no tiene voz. Él representa a la víctima o a los que menos posibilidades tienen de reclamar. Ese puente que tiene entre la ciudadanía y el Estado es la última puerta que puede tocar un ciudadano ante el Estado, ante el incumplimiento de las funciones del Estado, que ya sean por acción o por omisión, tiene esa representación o ese vínculo que tiene el vecino, en este caso de Avellaneda, en mi caso de Avellaneda, o de la provincia de Buenos Aires, o de distintas provincias. Hoy en Argentina hay más de 60, hay más de 60 defensores del pueblo, entre algunas provincias que ya lo han designado, y su configuración. Algunos son por tiempo indeterminado y otros tienen reelecciones indeterminadas, y otros son elegidos por 1 o 2 periodos porque no tienen la posibilidad de la reelección, como es Nación y la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué es el defensor del pueblo? ¿Qué es la figura que les decía antes? Es en sí, ¿para qué sirve? Este funcionario nombrado por el Congreso o por las legislaturas, con mayorías especiales que tienen que ver ahí las distintas formas de elección del defensor del pueblo. Es una persona que, como les decía antes, no tiene capacidad de sancionar, no es como un tribunal ni como representante de la justicia, solo le debe su responsabilidad y su mandato al Poder Legislativo, no tiene vinculación absolutamente con nadie, no depende ni cumple órdenes de nadie, por eso es su autonomía y su autarquía. Si se cumplen sus normas, sus propias normas, que tienen que ver solamente con el derecho administrativo. Me estoy ordenando la charla porque empiezo a contar parte de la historia y me pierdo
con lo que es la función propia del defensor del pueblo. En Argentina, como les decía, fueron establecidas en ese momento con las constituciones y desgraciadamente no han podido lograr su cumplimiento, su proyección durante los años. Los instrumentos de la Defensoría del Pueblo para cumplir ellos son es promotor de derechos humanos, cumple una función de monitoreo de políticas públicas, cumple una garantía del acceso a la información, cumple roles de mediación, cumple informes y reportes que debe hacer a la legislatura, que se cumplen anualmente. Todos tienen los mismos requisitos de incorporación y de rendición de cuentas de su actuación anual. Cumplen con recomendaciones. Lo que hace el defensor del pueblo es el magisterio de la opinión, cumple con un rol de dar determinadas, no sino órdenes, sino recomendaciones al Estado, de que haga o deje de hacer actividades determinadas. A ver, para cumplir esto hay infinidad de procedimientos, pero técnicamente lo que hace es recomendar. Hay denuncias a organismos institucionales y a los organismos internacionales. Y esto de las denuncias a los organismos, me voy a detener sobre un punto particular que era la legitimación. Ahí le fue muy cuestionada la legitimación procesal, la capacidad de ser sujeto activo ante la justicia para reclamar, porque era el Estado contra el Estado. Entonces hay quienes suponían o determinaban que no debería el defensor del pueblo tener la posibilidad de autodemandarse siendo un funcionario del Estado. Pero pues hubo fallos de la Corte donde sí le dieron cumplimiento a esa legitimación y así el defensor del pueblo pudo iniciar acciones que tuvieron mucha relevancia en nuestra vida pública, aunque no nos quieramos acordar. Uno es la causa más importante que tiene de medio ambiente el país, que es la causa Mendoza sobre la jurisdicción y limpieza del riachuelo, que ahí fue iniciada por la Defensoría del Pueblo, se creó una comisión especial y todo lo que evidentemente hoy es público y notorio, que aún no se ha cumplido con la manda judicial, pero sigue siendo a iniciativas de una causa iniciada por la Defensoría del Pueblo contra el Estado Nacional. Después hubo varias acciones que tuvimos, en las cuales he participado, contra el Estado por la imposición de impuestos sin cumplimiento del organismo constitucional, donde se habían querido aplicar el aumento del gas por un fideicomiso que inventaban el Estado en su momento para autofinanciarse para la compra del gas en su momento. Se había iniciado un amparo contra el Estado Nacional, que después se replicó en todas las defensorías del país, y en ese contexto de organización de derechos colectivos en contra del Estado por la implementación impositiva de un gravamen que perjudicaba a nuestro criterio inconstitucionalmente los derechos de los vecinos de Avellaneda en este caso, o de los ciudadanos de Argentina, hemos cumplido con esa norma y habíamos sacado medidas cautelares que impedían en los distritos que teníamos competencia, los defensores presentantes les debían o les incumplían con los aumentos. Lo cual había sido algo muy importante en las jurisdicciones y habíamos tenido una muy relevante exposición pública con ese tema, porque ahí tenía que ver, bueno, por un lado por el hecho del aumento tarifario y por el otro punto básico y fundamental era por esa representación indiscutida que tenía la función del representante del pueblo, que era el defensor del pueblo, en la vigilia de los derechos colectivos de los ciudadanos. Hablo de derechos colectivos, tiene que ver también eso, que son los derechos de cuarta o tercera generación y cuarta generación, que ahora
están reconocidos en las reformas constitucionales como los derechos del medio ambiente. En esos derechos de colectivos, el defensor del pueblo tiene un puntal enorme de su participación. Y más allá de eso, para contarle a ver cuáles son las causas y las funciones y las responsabilidades que tiene el defensor, mirando, ayudando con el programita que habíamos armado para ordenarme la charla. Él les contaba todo esto que tiene que ver con los derechos prácticos de la elección del defensor. Nosotros ahí para hacer elección del defensor del pueblo, depende si es la jurisdicción nacional, provincial o municipal, tienen determinados requisitos. Ahí las condiciones en algunos lugares son mínimas, como son para elección de un concejal o para elección de un diputado o senador. Depende de nación, provincia o municipio, pero bueno, se requiere ser argentino, nativo por opción o naturalizado, tener residencia en el lugar, tener un mínimo de edad determinada, que lo va a poner la reglamentación que lo tenga, igual que la residencia, que hay exigibles o no, y después las incompatibilidades con el ejercicio de su cargo, que no debe estar ni condenado por delito doloso, ni tener incompatibilidades en su función con la actividad pública, no puede tener actividad comercial, laboral o profesional dentro del partido, porque no haya incompatibilidades, ni actividad política, ni afiliación, ni gremial, ni cualquier otra cuestión que tenga que ver con los puntales de su objetividad frente a la administración pública. Las designaciones, como le decía, bueno, la cesión, cuando cesan en sus funciones los defensores del pueblo, es por renuncia, por la expiración del mandato, por la muerte o la incapacidad, la remoción, o haber sido condenado con sentencia firme por delito doloso contra el Estado. Eso también lo genera las incompatibilidades. A ver, hay reemplazos, hay en algunas disposiciones en algunas jurisdicciones donde hay adjuntos, no es que el adjunto lo reemplace, sino que se abre una nueva convocatoria a la designación del defensor. Pues las formas de la designación de la defensoría, hay varias opciones y hay alternativas distintas. En algunas jurisdicciones del interior, el Río Cuarto, Claro, o intendentes, si se eligen en algunos lugares por elección popular, junto con el intendente, hacen la elección del defensor del pueblo. En Córdoba, en algunas localidades de Córdoba es más normal que en otros. En Santiago del Estero lo mismo. Después, las provinciales tienen otros requisitos y la mayoría de los municipales también. Se convoca antes del vencimiento del mandato del anterior, se convoca a la ciudadanía a la participación y a que en Avellaneda, por ejemplo, es los clubes, organizaciones sociales, ONG, instituciones intermedias, presentan candidatos a la Defensoría del Pueblo. O sea, hace un libro especial con hay una comisión de enlace dentro del Consejo Deliberante que se ocupa de la elección, remoción y comunicación con el defensor del pueblo. Esta comisión de enlace convoca, hace un libro de aspirantes. Dentro de esos aspirantes se generan expedientes, esos expedientes con el currículum y con los antecedentes, donde se comprueban las incompatibilidades y las condiciones o requisitos que debe tener dentro de la norma de su elección, y después se celebra una asamblea para su elección, donde los consejos se llama sesión extraordinaria para su designación, se abre a debate y surge los que tiene, o algunos es por mayoría de votos y otros por decisión propia del consejo. Pero sí o sí depende del Consejo Deliberante. En el Tribunal de Cuentas, como hay en un momento, en el año 90 y con la provincia de Buenos Aires, tenía una contabilidad separada. Luego el Tribunal de Cuentas lo rechazó y pide que tengan solo hay dos cuentas municipales, que es por la ley orgánica, que una es
la cuenta del Ejecutivo y la otra cuenta contable de gastos es por el Poder Legislativo, por los concejales, y dentro de las rendiciones de cuentas y los presupuestos de la Defensoría del Pueblo dependen siempre de la tarea legislativa y de la contabilidad legislativa. En ningún momento se roza ni debería tener ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo, quien es el que controla en sus actos u omisiones, con sus recomendaciones. Es un control, es un órgano de control particular, porque como le decía, no solo sanciona, sino que su responsabilidad es frente a la administración pública de dar sus recomendaciones y generar unos expedientes absolutamente, o mejor dicho, dentro de la teoría del derecho administrativo, con la informalidad que debe tener un acto administrativo de este tipo, que no requiere tener un expediente por mesa de entrada, el ingreso. Ahí es una nota, un llamado de teléfono, eso genera la impronta del defensor. Cuando habla de la impronta del defensor tiene que ver cuáles son, para ir, sus capacidades y sus habilidades. No hay un manual como en el derecho o como en la organización pública que hay una cosa para hacer. El defensor del pueblo tiene dentro de sus facultades tener la amplitud para poder inmiscuirse, comprometerse con más o menos sectores de siempre que cumpla dentro de su objeto, él puede abrir ese abanico de posibilidades. Lo vi en infinidad de desarrollos públicos de las defensorías a lo largo y a lo ancho del país. Tiene que ver mucho con la impronta de cada defensor, quien cumple esta función que le dé mayor o menor actividad. Digo, a ver, una cuestión entre vecinos. Podría no ser vinculante para el defensor del pueblo. La única la única limitación que tiene el defensor del pueblo para inmiscuirse en temas es cuando está judicializado, porque ahí hay otro órgano del Estado con capacidades y otras facultades que determinan las situaciones de enlace que tiene que ver con las resoluciones judiciales. El defensor del pueblo, mientras no exista la intervención judicial, puede, de alguna manera, ser vínculo entre vecinos o entre vecinos y la administración pública o la prestadora de servicios públicos. En ese ámbito, que es infinito, puede el defensor del pueblo tener participación. A ver, el objeto principal es la supervisación de la actividad administrativa, ¿no?, del Departamento Ejecutivo Municipal, que es controlar al Departamento Ejecutivo, por esa su independencia tanto administrativa como financiera. Después debería controlar a tanto al órgano ejecutivo como a los prestadores de servicio público que se cumplan las constituciones nacionales, provinciales y las leyes de su funcionamiento, como los contratos de servicio público. Pero bueno, como es tan amplio y cuando uno habla de derechos y los derechos humanos, para nuestro país es infinito, porque cualquier necesidad genera un derecho y todos los derechos terminan siendo derechos humanos. Estas definiciones, cuando nos limitan, podrán ser para la teoría o para determinar el enlace de derechos sociales, al trabajo, y hasta dónde un derecho social no es derecho humano. O sea, los derechos humanos que protege el defensor del pueblo, podés vincularlos dentro de ese criterio a cualquier necesidad que pueda tener el vecino. Digo, vecino por Avellaneda o el ciudadano de la provincia o de la nación. Pero digo, por eso la importancia del instituto del defensor del pueblo y de quien lleve adelante, digamos. Porque como hoy hacía alguna referencia Fernando en la introducción, que tiene que ver si esta función la rozamos con la política, es medio complicado si quien lleva adelante esa función le va a llevar al apunte o va a cumplir las expectativas a su sector político. Va a terminar siendo el uso de una caja política. Y la verdad que quien haga esto, la responsabilidad de quien haga eso,
más allá de su simpatía de la política, tiene que tener claro que existe una amplia gama dentro de su responsabilidad para cumplir esa función, porque esa función le permite a la gente una mejor calidad de vida. Y esto lo hago digo, cumpliendo algo que siempre, que lo repito, porque me quedó muy marcado. Había cuestiones con el tema de salud particularmente, donde se trababan intervenciones de la gente mayor por PAMI o por IOMA, por lo que sea, que tenían semanas o meses postrados en una cama por una prótesis, y era un llamado de teléfono y se operaban a los 10 días tenían la solución. A ver, y esto que uno se diría que orgulloso de poder haberlo hecho, era tristísimo que ocurriera, pero bueno, contra la realidad no vamos. Y por eso uno se va enamorando de esta función. A mí cuando me tocó por 8 años llevarla adelante, eh, como el que tiene la vocación del servicio público, era fantástica, porque era todos los días, yo me levantaba sabiendo que iba a hacer algo bueno por mi vecino y me acostaba sabiendo que había hecho algo bueno. Todos los días tenía alguna satisfacción en cuanto a ese cumplimiento. Estaba en un lugar que es adorable para el que le gusta, ¿no? Obviamente, porque así como esto, una reunión, es un lugar de cuando uno lo expone, porque hay muchos lugares de estos que están más escondidos o que no querés que se entienda, o que en ese ámbito de posibilidades que les contaba antes, de las facultades que tiene el defensor del pueblo, cuando uno va cerrando las puertas de esa competencia, va quedándose con menos actividad. Cuando uno empieza a abrir la puerta a solucionar esos problemas de la gente, eh, bueno, empieza a tener así un canal de reclamo permanente. No todo se soluciona, pero cuando uno le da más explicaciones y presta esa voluntad a resolver la problemática de la gente, era una satisfacción y la verdad que siempre fui muy orgulloso y muy contento de haber participado en política desde ese lugar, porque era, como les digo, me levantaba sabiendo que iba a hacer algo bueno y me acostaba sabiendo que se había hecho algo bueno, que mi actividad había tenido una solución o una respuesta a ese día. Eh, yo, Fernando, de los puntos que habíamos tildado, y a ver si que me ordenes vos también para llevar adelante un orden de la charla, a ver si vengo, y si alguno tiene alguna pregunta al respecto de lo que dije ahora. Bueno, gracias Sebastián por esta primera etapa, primera parte. Sí, yo ya tengo preguntas que nos van mandando los participantes, tengo varias anotadas, algunas que tienen que ver con lo que vos ya dijiste y otras cosas conexas, por llamarlo de algún modo. Eh, Vamos, si te parece, a tomar una pregunta que yo creo que es disparadora para completar tu exposición y que tiene que ver con, si bien lo que contaste del defensor, dice Marcela de Necochea, tiene que ver con todo el procedimiento de reclamo, ella escucha y conoce y se ha presentado un proyecto, creo que en Necochea, de el defensor del pueblo, pero también hablando de promoción de derechos. ¿Cómo fue tu experiencia en ese ámbito? Y la engancho con otra pregunta de Diana de Saliqueló que dice, ¿cómo te fue, Sebastián, con la relación con las organizaciones de la sociedad civil? La promoción de derechos es promotor de derechos en todo sentido, el defensor del pueblo en sí, porque es como norma básica de su función. A ver, ahí me parece que vuelvo a la impronta del defensor, ¿no? Porque más allá de la protección y promoción de derechos, eh, generar actividades de promoción, nosotros me acuerdo, no, puntualmente, habíamos hablado, empezamos a hablar del bullying en ese momento, del ciberbullying en ese momento, hace más de 10 años. Empezamos a dar charlas en los colegios, empezamos era
era de cursos, no, pero es permanente, y, a ver, generar la empatía con el tema del medio ambiente, acá con el tema del riachuelo y de dos arroyos muy complicados que tiene nuestra ciudad, hacíamos concursos tiene mucho que ver con el tema de la secundaria, hacíamos el reciclaje con empresas de reciclaje de basura y promoción. Pero bueno, es concientizar a la gente de los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Porque, a ver, mucha gente venía ahí pensando que para saber si existía o no soluciona su problema, o teníamos que vincularnos nosotros con alguna sector de la sociedad en los barrios más vulnerables nuestros que tenemos en Avellaneda, y teníamos que ver que contarles que el tema, desde indocumentado, que es increíble, pero acá a 10 minutos del obelisco tenemos gente que no tenía DNI, el acceso al agua potable dentro de sectores como el polo petroquímico, alrededor del polo petroquímico, que zona muy vulnerable, que tenían por disposiciones legislativas, por ACUMAR, que tienen la obligación de repartir el agua potable porque no hay agua potable, toda esa organización, pero a ver, y hacerla conjunto con el Estado, porque el defensor del pueblo no está en contra de- del funcionario que esté a cargo del Ejecutivo, al contrario, es un colaborador del Ejecutivo 100%. Primero porque depende de solucionar las cosas, llevarse bien con el Ejecutivo para tener esos caminos, esos canales de comunicación de ida y vuelta, es decir, buscar las soluciones. A ver, y el tema de salud, que las salitas de los más complicados, de los lugares más complicados, funcione, que tengan los recursos, reclamar al Estado que tengan los recursos necesarios, ayudarle a pedir a la provincia, o sea, el municipio, ayudarle a pedir a la provincia ciertos sectores, que había lugares que no, o sea, tema de salud, que no dependían del municipio, decir, bueno, ¿por dónde vamos? Vamos. Había es una complementariedad importante. A veces estás del otro lado de la vereda y hay en algunos lugares que te toca ir juntos para tener muy claro cuál es el fin final. Y ahí tiene que ver con generarle a la gente la conciencia de la existencia de esos derechos. Por eso, y cuando hablo de derechos, hablo desde primera, de segunda, de tercera categoría, de los derechos ambientales al derecho a la vida, de documentación, derechos más básicos de salud y educación que pueden tener. A ver, porque Por ahí favor. empezás a cruzarte con un montón de realidades. Y es en estos lugares donde más te expones a generar. Y vos te puedes quedar en tu oficina o ir a buscar los problemas para resolverlos. Ahí está la impronta, tiene que ver con el defensor y sus cualidades. Y por eso es recomendable tener un defensor que sea acorde a esas prácticas para que el conjunto de sus posibilidades pueda resolverlo. Y el otro tema, ese era el de promoción de derechos. Y la otra cuestión, me quedé Sí, la con otra cuestión, también preguntaba Marcela, cómo me fue claro, la con... relación con las redes objetivas, ¿no? Las redes institucionales, las organizaciones, la sociedad civil. ¿Cómo vieron la llegada de la Sí, figura, tu gestión, si tuviste una política activa de relacionamiento? sí, sí, igual, a ver, ahí hay cada lugar tiene su particularidad. Acá el Estado, en Avellaneda en particular, siempre tuvo mucha presencia el Ejecutivo, el Estado municipal, en ese tipo de organizaciones. Hay una presencia fuerte. Eh, Se fue generando de muchos años, desde los clubes de barrio hasta porque hubo una política activa de mucha presencia, no es que están abandonadas y fueron, hay de todo. Después están las instituciones que se politizan en contra del municipio y son relegadas y bueno, pero ahí también hay un ida y vuelta de la politización o el uso político de esas instituciones. Sacando ese aspecto, lo marco porque
hay distritos donde hay mucha más presencia marcada de eso, en el nuestro pasa eso, en otros distritos no hay tanto, o en otros lugares dentro del distrito que hay más liberalidades y hay otro tipo de funciones. Eh, Nada, la recepción es bárbara. A ver, porque acá hay dos cosas. Tenés los centros de jubilados que van a ver qué, cuando los visitas, tenés que ir con algo, no solo la torta para llevar o la factura para comer, sino tenés que ir dispuesto a que te manguen, a ver, porque ellos ven en eso una posibilidad de resolver sus problemas mínimos. En algunos casos se pueden resolver, en otros son muy difíciles, porque bueno, uno no tiene los recursos necesarios ni mínimos. Pero sí hay, lo que sí te generan es una hermosa puerta de entrada al que quiere resolver esos problemas, de el acceso directo al ida y vuelta, de sentarte una vez o sea, cada mes, mes y medio, en un sector determinado, en un barrio determinado, a atender ahí y tener un ida y vuelta. Y eso, a eso también le genera mucha actividad y sinergia a esas instituciones. Sí, mi experiencia particular o personal fue bárbara. No tuve, en ninguna tuve problema. Sacando con el padre Paco, que me peleaba seguido en la isla Maciel, no sé, después se hizo famoso. Yo me peleaba cuando no era famoso, el padre Paco, porque compartíamos ahí un centro de jubilados y él me encontró de almorzar con él y él siempre tuvo esa posición muy contraria a los criterios, por lo menos políticos o las ambiciones personales que él tenía. Pero sacando esa experiencia que digo, es hasta simpática, porque no es que tenía un ida y vuelta de discusión este, social, era más que nada de dónde estábamos parados los dos comiendo un puchero en un club de barrio, en un centro de jubilados, todos amigos, se llamaba Todos Amigos, en la isla Maciel. Sacando esa experiencia, además era fantástico, es nada. Y los clubes de barrio lo mismo, porque todos generan actividades, desde acá en Avellaneda hay mucho el FADI, el fútbol, la organización mini, todo está alrededor del fútbol. Ahora además, antes era de varones, ahora es varones y nenas, está lleno. Y todas estas organizaciones y todo eso tiene que ver, nada, ya, las bibliotecas que había ya no están más, desgraciadamente. Pero bueno, con Rotary tenés siempre una vinculación directa, con los centros de comerciantes, depende del momento político, también tenés un ida y vuelta fenomenal que tenés, por eso digo, no vas a ir a que te den la medalla. Cuando vas a esos lugares como defensor del pueblo, vas a escuchar problemas. Algunos son solucionables o por lo menos sos el puente de comunicación. Y vuelvo a lo que decía al principio. Cuando ellos ya no se cansaron de reclamar por nada, o por un semáforo, por una vía, por una vereda, ¿a dónde va? O porque no hay una historia larga con el recorrido del colectivo, que era imposible cambiar. Nada, la verdad que moví cielo y tierra, porque había que ir a provincia, había que ir a la cámara de colectiveros, saber el piso que le pisaba para cambiar un recorrido, que era una pavada, eran 4 cuadras, pero no le llegaban a unos vecinos. No, eso fue un laburo bárbaro, una pavada era, un laburo con vecinos. Nada. Pero bueno, lo logramos, eso. Depende de la voluntad que le quieras poner. Si vas a ir a escuchar a intercambiar ideas, no. Por eso digo que este lugar de la defensoría es un lugar de trinchera hermoso, con buena voluntad, y podés hacer un montón de cosas. Y una de las virtudes que tiene es que la gente mucho no sabe bien qué es la defensoría del pueblo. Bueno, vos sos el defensor del pueblo, no sabes si es mucho, poco, mediano, por las dudas responden. Y por las dudas te resuelven el problema y te contestan el teléfono, le mandás una nota y te contestan la nota. Ese ida y vuelta es medio simbólico, ¿no? Más, yo hace 10 años de esto era menos conocido que ahora. Pero el intercambio era muy simpático porque no había ese conocimiento. Entonces no saben si sos un funcionario judicial
si yo soy un funcionario político, no saben ese rango de poder de daño que le puede causar, tanto a la administración pública por un lado, como al prestador de servicios públicos por otro. Bien, Sandra de Pilar nos cambia el eje y pregunta, Sebastián, mencionaste que algunos reclamos que recibiste eran de salud. ¿Qué tipo de reclamos temáticos recibías en cantidad? ¿Había mucho de educación? ¿Había mucho de transporte? ¿Cuál es tu estadística? A ver, el tema es más que la cantidad. Por cantidad te digo, son temas de vecinales. No eran, eran más que ver con temas de vecindario. No es tema, digo, vecindario, problema con los vecinos, con la medianera, con el perro que ladra, con el árbol que creció. Con el tema del corte de árboles era terrible también. Pero, a ver, por eso te digo, por importancia, sí, el tema de salud era, nosotros, cuando hay un tema de salud, y generalmente con gente mayor, se nos prendían todas las alarmas en la defensoría y ahí había. Después hubo algunas cuestiones importantes de cuestiones de género, también de violencia, que nada, nada, era acompañar a la víctima, eso era, porque no era un tema que nos íbamos a involucrar nosotros, pero saber que a la víctima la habían ayudado era un problema para nosotros, eh, o la habían ayudado, la habían atendido, porque después tenía un problema con la comisaría. Los temas de seguridad eran también cuestión de todos los días, de las charlas, porque también tema, pues sí, y vos qué tenés que ver como defensa. Y bueno, pero era ir a escuchar a la gente a la marcha que iban a la comisaría porque había ocurrido un hecho o otro hecho, y a ver cómo respondían con los lugares más menos seguros. Había todo un ida y vuelta que tenía que ver con la atención del vecino. Todo lo que le pasa al vecino para nosotros es importante. Por eso digo, en Bien, cantidad, en cuestiones, bueno, para responder a la pregunta y no irme del tema, es tema de conflictos entre vecinos, que generamos un ámbito, no te digo mediación, porque no era mediación, pero sí un vínculo de acercamiento que terminaba siendo una mediación sin ninguna facultad ni nada. Pero bueno, ahí había una resolución alternativa de conflictos que era interesante, ir a un lugar para explotar lo que íbamos. Después el tema que nos tocaba eran los reclamos de salud por incumplimiento de prestaciones. Eh, a ver, ahí le damos nosotros mucha bola con el tema del PAMI, la silla, que no entregaban la silla, que suspendían los tratamientos oncológicos. eh, y entonces, como generase ese ida y vuelta con el tema con los hospitales, con la salita, se resolvían un montón de cosas. Y eso nos llevaba mucho eh, el día a día. ok. Vos contaste, pregunta Mariana de Bahía Blanca. Dice, vos contaste, Sebastián, sobre algunas buenas relaciones. ¿Qué presiones sufriste durante el ejercicio del cargo? Si es que las sufriste. A ver, no sufrí en el municipio, sí sufrí a nivel nacional. Con el tema que les contaba del amparo por el aumento de la tarifa de gas en Argentina, como en la primer medida, el primer amparo salió de Avellaneda y se le comunicó a quien era en ese entonces presidente, la señora Kirchner. eh, Me llamaron a YPF, al edificio de YPF me citan un abogado, me cita un amigo, y si yo voy, no voy, bueno, nada, fui a escuchar a ver si había una propuesta, porque me dicen, no, no quieren hablar con vos porque hay una propuesta por el tema del gas. A ver, y la propuesta era, bajalo porque te matamos. Sí, fue. Tenemos, la frase de Mozart no fue te matamos. Tengo todos los recursos del Estado para hacerte mierda a vos y al juez. Sí, sí, ahí me sentí presionado y amenazado. Así que de esa salida mejor. Lo que pasa es que todo eso se polarizó tanto instantáneamente, todos los defensores empezaron a sacar el amparo que quedó diluido, quedó diluido. Entonces yo me lo acuerdo así, eso en el ida y vuelta, esto lo cuento en este momento, ¿no? Que
Porque digo, ¿y ahora para dónde salgo? Porque digo, yo una cosa era desde Avellaneda, mi defensoría, no era que era un funcionario nacional ni provincial que tenía el apoyo bueno, éramos una institución muy chiquita, nueva, metiéndose contra el poder. Eso me costó un montón eso. Me costó Bien. asimilarlo, digo, porque fue complicado en lo personal. Digo, bueno, y sí, entre las dudas de que, bueno, sí, renuncio, salgo corriendo, porque la, me- eh, la frase, tengo todos los recuerdos, todavía me sigue sonando. Ya. Estábamos en un piso alto ahí en el edificio, ni siquiera me entraron en la oficina, me agarraron afuera. Yo dije, ¿para qué vine? Decía, porque digo, a mi amigo que me llevó, que era abogado, que es abogado, me dice, perdóname, perdóname. Bueno, esas son las presiones del municipio, no, no, no. Hemos metido algún amparo, nos han puteado también, pero no, no, nunca fue directo, al contrario. No, Por eso ahora, cada uno entendía su rol. Eh, por lo menos acá ni con los dos intendentes que yo tuve la gestión, tanto Álvarez como Ferraresi, no sé, puedo no coincidir un montón de cosas con ellos, pero no, en el día a día no tuve presiones. Sí, si te referís a esa que te cuento, sí, y por eso la cuento porque me parece hasta de película, pero bueno, sí, fue así fuerte, la sufrí como tal. Y me ayudó que era, ahí adentro de los defensores hay un organismo, que de paso lo cuento, que se llama ADFRA, que es Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Sobre todo hoy es muy importante porque al no haber defensor nacional, esta es una entidad, una asociación civil, una organización entre los defensores, que no, se juntan todos los defensores, hacen 3 plenarios anuales, donde llevan a ese organismo, a esa asamblea nacional, la problemática de cada uno de los distritos y además, bueno, en este tema todos te van a ayudar y todos se ponen la camiseta del defensor y todos sacan sus eh, propias gacetillas de conclusiones y dictámenes y las recomendaciones en pos del colectivismo que tiene la corporación que tiene el Defensor del Pueblo. Que de paso, dicho esto, fui presidente en su momento, en alguna vez, eso también hemos ejercido la presidencia de esa organización, que es muy interesante. Muy interesante porque tiene que ver también con lo que decíamos antes, con la promoción de los derechos a nivel nacional. Ahí debatíamos eso, desde la contaminación del salidulce en Tucumán y Santiago del Estero, y con la zafra de la caña de azúcar, la comunicación de los trenes en el NOA y en el NEA, la problemática es, no me acuerdo si era en el NOA y en el NEA, no les llega la señal del celular que tenemos todos. A ellos les llega la radio y el celular tienen que sacar de Brasil porque tienen más señal que la de ellos no llegaba. Para entonces, que como argentinos nos veíamos vulnerados, ahí se venía. También en el sur, después más, de la provincia de Buenos Aires, ahí tenían cuestiones ambientales de distintos, la inundación de Herli, me acuerdo ahí de Leandro Mocho, que es un amigo que tenían problemas en la fábrica, que cómo superan esas circunstancias eh, con el reclamo de la institución de la Defensoría ante el Estado Nacional. Por eso digo, no es solo al municipio ni tirársele, ni enfrentarse al municipio en el día a día, sino al contrario, es cómo generar ese puente de vinculación para resolver la problemática. A nivel, ahí el soterramiento de acá de un arroyo. Enterraron un arroyo y fue enorme el conflicto que se genera entre un barrio que queda de un lado del otro, que antes lo separaba el arroyo y que ahora hay máquinas trabajando y que te rompen las calles. Es el día a día. Me acuerdo, me estoy acordando cosas que me han pasado, tomas, había un barrio que se estaban construyendo las casas y había tomas. Tenía que ir a convencer a la gente que estaban tomando la casa, que era para los
gente igual que ellos, pero era, ¿viste? O sea, la pelea de quién ocupaba, de quién era ese territorio. Te metes en un problema que es más allá de político, que es social. Era un tema que era directo de que se le habían metido en una manzana, habían hecho un complejo de viviendas, creo que era provincial o nacional, y que lo manejaba el municipio y que el barrio de al lado se le había metido para que no venga gente que le iban a traer de al lado. Generó todo un conflicto social eso. Y mediar eso también fue enriquecedor en lo personal. La verdad, no me voy a sentir orgulloso de cosas que pasan, que son feas y que tuvieron un resultado final feliz, pero que hubiese preferido que no existe. Orgulloso Claro, estaría cuando no existan esos problemas, los problemas sean otros. Para eso excelente. trabajamos, ¿no? Sí, clarísimo, muy claro, Sebastián. Me quedan solo ahora preguntas políticas. Bueno, Mariana San Fernando dice, en algunos municipios están planteando una oficina de defensa del consumidor en lugar de una defensoría del pueblo. ¿Algún comentario político? sí, pero la defensa del consumidor es una ley provincial y es obligatorio que tienen que tener, que tiene una sigla a nivel provincial. Y es por ley provincial, no tiene nada que ver. Eso es una oficina de secretaría municipal. Está muy lejos de ser o parecer una defensoría del pueblo. Tiene objetivos distintos, es como que digan Secretaría de Deporte con la Defensoría del Pueblo. Nada, son cosas, no tienen nada que ver, parece el nombre, defensa del consumidor, quizás el público es el consumidor. Además, todo lo que sea de defensa del consumidor, nosotros la Defensoría era de las pocas cosas que dicen, vaya primero a hacer el reclamo a defensa del consumidor, que además tenía facultades sancionatorias, te ponen multas, tiene mucho más resultado de eso que venía la Defensoría del Pueblo. Casi, porque la Defensoría del Pueblo, como vuelvo a repetir, que citaba la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, con una cédula. Nosotros hacíamos símil judicial. La gente venía sin saber de qué se trataba, pero bueno, el formato era similar, la verdad que era uno porque entendía de qué se trataba. Si le hubiese mandado una carta no hubiese venido, pero como mandaba cédula de notificación de la Defensoría del Pueblo, entonces venían y se presentaban a la audiencia de conciliación. Pero nada que ver, Excelente. eso es otro mundo, la defensa del consumidor. Sí, sí, Tiene lo un entendemos así, régimen. Sí, claro. Mariana, esta chica preguntaba como que el ejecutivo de su municipio había eludido el tema de la sanción de la posible ordenanza. Y ya que estamos hablando de la ordenanza, me quedan dos preguntas. Una que dice, proceso político previo a la ordenanza de creación de un defensor del pueblo municipal. ¿Cómo se vivió? ¿Y qué recomendaciones darías vos como una crítica política, ¿no? A ese proceso? O como una recomendación para impulsarlo. tiempo y oportunidad. ¿En qué momento es? Hay un momento, siempre hay un momento político que sirve, es un momento, y hay que convencer al que toma la decisión. En casi todo nuestro distrito es el Ejecutivo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Pero debe ser replicable a la mayoría de los distritos. A ver, cómo generar la necesidad de que exista un defensor del pueblo. Yo te digo lo que hizo Majorano con Menem, también fue mi introducción. Le trajo ahí al defensor de España, que era muy fuerte. En España la Defensoría del Pueblo es muy, muy importante. Hubo varias repercusiones históricas. Algunas tienen derecho de veto legislativo, depende pero bueno, la opinión del defensor del pueblo de España es casi viene después del rey, ahí está, está en discusión cuál es más importante. Se trajo a ese instituto latinoamericano Lobosman que presidía o que manejaba la Defensoría del Pueblo de España, la trajo a Argentina. Claro, eso en el año 85. En el año 84 le dice, vamos a hacer este show y no tenemos defensor del pueblo. Digo, acá hay que nombrar un defensor del pueblo como sea. Yo, con todo el Mayorano a Menem. Digo, uy, bueno, hagámoslo. Y Eduardo Menem, que nada, sí, nadie lo va a hacer, pero bueno, la lectura de los fundamentos de la reforma constitucional, de la incorporación del Instituto
el defensor del pueblo, hay 2 o 3 intervenciones que son fantásticas. La de Carrió, la de Eduardo Menem, hay un un socialista que no me va a salir el nombre, por supuesto. El otro defensor del pueblo que no me salía el nombre es Eduardo Mondino, que en el 2009 fue candidato a senador por Córdoba, que pierde y renuncia a la Defensoría del Pueblo. Ah, no me acordé. Sí, tal cual. Pero bueno, eso, ¿cómo generar la necesidad? Bueno, habría que, yo si tuviese una Avellaneda eso, invitaría a algún par de defensores a que me paseen por Avellaneda, hacer alguna nota de una Defensoría del Pueblo vecina en Avellaneda, para que se hable de la Defensoría del Pueblo en los ámbitos políticos, tratar de generar alguna actividad dentro de mi distrito con defensores del pueblo, poder sacar alguna recomendación del defensor del pueblo de provincia. eh, hay algunas cosas. Ahora, primero hay que convencerlo, ¿no? Eso digo, ¿cómo le ayudamos para convencer de que es un instituto interesante y que además sea útil? Porque, nada, no voy a hablar de nada en particular, pero puede ocurrir que exista esa figura y sea una porquería, ¿eh? Por lo que en toda la charla que estoy tratando de trasladarle es que si el funcionario es malo, la función es una porquería también, es un nido de rata donde van a repartir contratos. Esa es otra forma de convencerlo también. Eh, Generar esa necesidad que nunca les viene mal a muchos, pero bueno, después esa es la parte mala que uno, digo, la cuento también porque es parte de la realidad. Pero, y pasa y se ve mucho, o no, hay defensores provinciales que responden, que son más papitas que papi, que responden demasiado a su gobernador o a su intendente en su particular. Entonces termina defendiendo al intendente o al gobernador y no a la gente. O sea, una posición que es estrecha con, con la formalidad y con la legalidad, porque no solo incumple el cometido y la función del defensor, sino que no le hace bien al instituto del defensor ni a la gente. Es es, es- nada, es un ensobrado más de la democracia. A ver. Ok, bueno, yo no tengo más preguntas. Vamos a abrir el chat. Si alguno, Manu, tenés alguna pregunta o alguno de los chicos o chicas que están participando. Sí, tengo una pregunta de Agustín de la Fresilla que es un poco elaborada, así que la voy a leer. El defensor del pueblo representa a los ciudadanos en el caso de doble imposición de cargos por servicios. Concretamente en Tigre se abona al municipio el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza. Asimismo, en la boleta de luz viene un cargo de tasa municipal por alumbrado público de 2.400 pesos. Es decir, pagamos 2 veces el mismo servicio. ¿Quién nos defiende de esas imposiciones? ¿El defensor del pueblo? Gracias. Hola Agustín, un gusto, ¿eh? Hace mucho que no te veo. Un placer que participes acá con nosotros. Sí, a ver, eso es derecho administrativo. A ver, te puede defender el defensor del pueblo, tanto municipal. En Tigre no recuerdo, sí, no recuerdo si hay No. defensor del pueblo. Bueno, puede ser que esté o que no esté designado, pero podría ser atribución del defensor del pueblo porque es algo. Lo que pasa es que la tarifa municipal y la conformación impositiva seguramente está votada por el Consejo. Esa doble imposición que vos decís, hay que ver si no hay otro argumento que nosotros no conocemos o que uno cree que cobra el alumbrado de barrio el alumbrado, mejor dicho, la tarifa por la luz distinta a la que te cobra Sur. Yo ahí hay en Avellaneda vos tenías opciones de hacer una exhibición de la tasa en el municipio o en la empresa prestadora de servicios y, y no te la podía cobrar el municipio. Vos te podías negar a que te la cobre el municipio. Eh, y creo que había una resolución y un fallo de la Suprema Corte de la provincia. Pero
No te quería decir. Pero bueno, a tu pregunta, ¿puede el defensor del pueblo? Sí, puede defenderte, pues tanto el municipal como el provincial. Vos ahí dentro de Tigre sí tenés a una Defensoría del Pueblo de la provincia que tiene una secretaría determinada para servicios públicos, tiene pues, su organigrama de distintos defensores, distintos adjuntos, y hay uno particular que habla de servicios públicos. A ese se puede dirigir el reclamo tanto por mail como presencial. Ahí también cumplen con las normas de informalidad administrativa y podrían dar una respuesta. No sé si satisfactoria, pero la respuesta podría estar. Y eso te habilitaría también como fundamentos para un reclamo judicial, si es que vos estás tan convencido de que existe esa doble imposición. Porque una cosa es lo que creemos y a veces los fundamentos son otros. Pero bueno, te ayudaría a conocer los fundamentos de la percepción que pretende cobrarte el municipio de Tigre. Sí, Sí. yo agrego que sí, en su momento yo hice el trámite, es mandar un formulario a Edenor, en este caso, y ellos se encargan. Depende del municipio, hay que hacerlo con Edenor o con el municipio, pero se puede hacer, hay que presentar un formulario, las facturas y que el titular del servicio sea el mismo que el titular del domicilio. Después, no es una pregunta, pero es un comentario que te hacen, Sebastián. El próximo lunes 15 del 7 tienen elección de defensor en Mar del Plata. Nada, es un comentario que te hacen acá en el chat. ¿Cómo? El próximo lunes 15 tienen elección de defensor del pueblo en Mar del Plata. Mira, ahí, sí, ahí tenían tres defensores del pueblo. Era colectiva, era medio particular. Tenían uno titular que ahí se habían repartido entre la oposición. Estaba el radical, que sigue estando, que desde no, de su creación no. Antes había una doctora, una señora que era divina, que era defensora del pueblo de Mar del Plata, que tenía mucha actividad dentro del ACTRA, no me había falleció, pobre. Y después eligieron al defensor del pueblo de Mar del Plata, que era amigo, es conocido. Qué suerte. Bueno, nada. Esto de las renovaciones es importante, pero lo importante también es la responsabilidad de quienes asumen y a quién lo eligen. Por eso la de la participación ciudadana también es importante. Nada, uno se enamora de cada. Yo evito tratar de transmitir así esa pasión que sentí por esa función, pero le digo que lo gratificante fue para mí, que intentaba o intento hacer política de bien, esta función con, con amor es nada, es la satisfacción de la tarea cumplida día a día. Mónica Felices, aparentemente se llamaba la defensora de Mar del Plata, nos dicen desde allá. Mónica. No, Bueno, la anterior era. Hay una última pregunta que la hace Karina. Beatriz Zarza era la defensora. Sí, cierto, Zarza, sí, de la UCR también. Sí. Acá Karina Acro pregunta si el defensor tiene subalternos, y me gustaría agregar una pregunta que quizás es de sentido común, un poco obvia, pero cuando uno va a hacer una denuncia a defensa al defensor del pueblo, digamos, no defensa al consumidor, defensor del pueblo, si lo hace directamente con el defensor o es toda burocracia de llenar papeleo, etcétera, porque nada, hay muchas oficinas que te dicen, bueno, sí, llena estos 40 formularios y después hablamos. ¿Cómo es? Depende de los recursos que tenga. Yo atendía el mostrador, así que. Y si no salía cada 5 minutos, iba a la puerta y salía y. Este, tenía la puerta abierta, así que los que venían al mostrador estaban ahí. Y muchas defensorías que conozco pasa lo mismo, ¿eh? Vicente López, nada, ahí. Tenía un amigo ahí, Ricardo Gordó Llobel, que siempre me reclamaba lo mismo, que atendía más a la gente ahí que venía que a ellos, que eran mis amigos. Pero bueno,
Nada, si vas ante la provincia tenés 5 pisos, ahora se mudaron, pero era complicado ver al defensor. Si pedías una entrevista te atendían, ¿no? Ahora se mudaron, pero por eso, es muy artesanal, ¿viste? La Defensoría del Pueblo. Y en las provincias está bien, nada, en Tucumán es grande, la de Córdoba es enorme, pero tienen delegaciones. Y después alguien me preguntó, depende o sea, vos tenés adjuntos, hay un defensor titular y los otros se llaman defensores adjuntos, pero depende, cada conformación legislativa de esa defensoría tiene, tiene su formación. Hay algunos que son, eh, que hay una formación de un defensor, otras tienen un adjunto, hay de 5 adjuntos, la provincia tiene un adjunto titular y después tiene unos temáticos que son por especificaciones, por eso te decía, lo del servicio público de la provincia. Hay un adjunto general, que no sé si está Marcelo Honores, intendente de Miramar. Pero bueno, después hay no, Honores no, ahora está en una específica. Hay otro adjunto en la provincia. Bueno, cada una tiene lo suyo. En la Avellaneda tenés dos adjuntos que ahora cambiaron la ordenanza y pusieron un tercero que nunca lo designaron. Pero dejan el cargo, a ver, por eso digo, dejan el cargo. Puede ser, o para pagarle a alguno algo, o para cumplir mejor la función. Por eso digo, si es para cumplir mejor función, es bárbaro. Ahora, a mí, si es para pagarle casca a la política, eso es parte de por eso digo, la parte buena y la parte mala. Bueno, chicos, hay algunos participantes que están cerrando el chat y agradecen. Vamos a agradecerte a vos, Sebastián. Espectacular la presentación. La verdad que muy ordenada. Tocamos todos los temas. Queda abierto el ping-pong que nos propusiste de algún modo. Te vamos a invitar a algunos municipios a que cuentes esta experiencia y nos ayudes a presentar la ordenanza donde no lo haya. Así generamos esta sinergia que vos decías, ¿no? De engancharse con la comunidad, con los medios de comunicación y mostrar las bondades de este instituto, de esta herramienta de participación y control ciudadano. Bueno, de nuestra parte, un agradecimiento enorme en nombre de Prax a esta formación tuya. Quedás para el segundo semestre también convocado para estas actividades virtuales. Si algún municipio nos pide la charla presencial, también te vamos a invitar y vamos a pedirte que vengas. Si es muy lejos, en el interior, te llevamos, vamos y venimos juntos. Y bueno, felicitaciones. Realmente, bueno, muchos agradecimientos también por el chat que están viniendo. Espero que te hayas sentido cómodo. Y bueno, nos despedimos por esta jornada hasta el miércoles que viene, que tenemos el tema de emociones en el liderazgo político, la gestión de las emociones, las sensaciones, las energías en el liderazgo político, un temazo que va a dar nuestra colega Matilde Paz. Así que bueno, Sebastián, abrazo enorme. Bueno, gracias a todos, gracias a todos por Muchas aguantar. Gracias, Fer. Gracias, Gracias, Sebastián. Genial, gracias. Sebastián. A todos.